ahora, ¿dónde leímos? Gálatas. Gálatas capítulo 2. Solo para información y que podamos ir entrando, ¿usted sabe cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Sabe que de todos los apóstoles, él no caminó con Jesús? A diferencia de los otros apóstoles, a él se le apareció Jesús. De los apóstoles, ¿quiénes escribieron cartas? A ver, Pedro, Juan, Mateo, Filemón, dice mi papá, dice no hay ningún Filemón, ese le escribió Pablo. Santiago, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Ahí, hermano, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo, hermanos. Empezamos por Romanos, primera y segunda de Corintios. Luego, ¿qué le sigue de Corintios? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Timoteo, y luego Tito, Filemón y Hebreos, ¿verdad? Donde dicen algunos que a lo mejor no le escribió él. Mínimo 12 cartas, hermano, escribió el apóstol Pablo. Por eso es que hay algunas personas que dicen que realmente el cristianismo no lo inventó Jesús. Fíjense, dicen que lo inventó Pablo, ¿verdad? Pero nada tan lejos de la realidad, ¿verdad? Y quiero iniciar preguntándoles, hermano, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, de todas aquellas personas que tuvieron un encuentro con Jesús, ¿cuál creen ustedes que fue el encuentro más dramático que la gente tuvo con Jesús? El de Pablo. ¿Por qué, Malena? ¿No hay otra conversión en el Nuevo Testamento que haya sido así, hermano? La historia de Zaqueo, otra conversión. ¿Saben que en estos últimos domingos ustedes y yo hemos estado hablando, ¿verdad?, de el testimonio de las personas que tuvieron un encuentro con el evangelio? Nosotros hemos dicho que el evangelio encarnado es Jesús, ¿verdad? Jesús es la expresión máxima de Dios, es Dios mismo, es el evangelio encarnado. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de las experiencias que estos hombres tuvieron. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de la experiencia de Pablo. ¿Qué fue el evangelio para Pablo? Y al mirar lo que fue el evangelio para Pablo, preguntarnos ahora nosotros, y para mí, ¿qué es el evangelio? Permítame hacer una oración. Nuestro buen Dios y Padre, nos acercamos a usted, Señor, conscientes de nuestra imperfección, conscientes de nuestras limitaciones, y es por ello, Dios, que le suplicamos, por favor, Dios, de acuerdo con su promesa, Señor, que su Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón, el que quite todo aquello que puede estorbar en nuestras mentes, y solo pueda quedar su bendita palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Por favor, Dios, asístanos en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando nosotros leemos las cartas que el apóstol Pablo escribió, en muchas encontramos, hermanos, algunas definiciones de lo que para él fue el evangelio.
Pero hay versículos donde de manera así muy profunda Él nos va a decir todo lo que implicó para Él el Evangelio. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes recuerda lo que dice, ¿verdad? Romanos 1:16? Bueno, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Primero a los judíos y después a los otros, ¿verdad? En ese solo versículo el apóstol Pablo nos está diciendo en términos muy sencillos lo que significó para él el Evangelio. Mire, hermano, Pablo escuchó varias veces el Evangelio siendo predicado, pero en ninguna de esas ocasiones que él escuchó el Evangelio, su corazón estaba preparado para recibir el Evangelio. Pero cuando él dice aquí en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder, es porque eso fue lo que lo hizo cambiar a él, hermano. Por lo menos, de acuerdo con los historiadores y lo que dice la Biblia, Pablo escuchó 2 sermones. En uno de ellos se convirtieron de 4,000 personas, y fue el sermón que dio Pedro. Usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 2. Este primer sermón, dicen los historiadores que Pablo lo pudo haber escuchado, pero él no decidió nada, no decidió entregar su vida. Pero hubo otros 4,000 que sí se convirtieron al Evangelio. Pasado el tiempo, vino un hombre, un joven, que fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y él desarrolló otro sermón tan bien, ¿verdad? Que lo empezó a predicar desde el Antiguo Testamento y trajo todas las promesas. Y les digo, todas estas hablan de él. Él es el Mesías. ¿Y qué cree, hermano? Pablo tampoco se convirtió. Lo que es más, al igual que toda la gente que escuchó a Esteban, se enojó. Dice la Escritura, si usted lee capítulo 6, no es 6, es 7 y 8 del libro de los Hechos, que la gente que estaba escuchando a Esteban, nada más crujieron sus dientes, estaban enojadísimos por lo que estaban escuchando. Y allí estaba Pablo, porque de allí sacaron a Esteban. Y dice la Escritura que le quitaron parte de sus ropas y se las pusieron a los pies de Saulo y lo mataron. Hoy sigue pasando esto con mucha gente. Hay gente que escucha el Evangelio y dice: no, ya he escuchado mucho eso, no, yo no creo en eso, porque han visto a lo mejor malos testimonios, o porque dicen: no, ¿tú crees que eso es realidad? Eso lo escribieron hombres, y lo escribieron hace muchos años, ¿verdad? Hoy la ciencia nos dice que así y así asado, y se vuelven más acercados hacia lo que dice la ciencia que hacia lo que dice la Biblia. Y bueno, Pablo tuvo que enfrentar, o Dios tuvo que enfrentar a Pablo, ¿verdad?, con su poder para que él tuviera una conversión. La mayoría de nosotros hemos leído Hechos capítulo 9. Y en Hechos capítulo 9 dice la palabra de Dios que Pablo iba a un lugar para, ¿verdad?, seguir persiguiendo a la iglesia y traerlos presos. Y en ese camino, a ese lugar, dice la Biblia que Dios se encontró con él. Dios lo hizo que cayera al suelo. El poder de Dios se mostró, hermanos. Y Pablo tuvo una conversión. Se quedó ciego por ¿cuántos días? 3 días. Dios tuvo que mandar a otra persona para que orara por él, y entonces se convirtió. Pero ese no es el sermón, hermanos. Es nada más la introducción. El versículo que hoy usted y yo vamos a meditar,
y que ustedes se lo saben. Yo sé que muchos de los que están aquí saben de memoria este versículo, y en este versículo Pablo resume lo que para él es el Evangelio. Gálatas 2:20. Vamos a pedir a los muchachos que lo coloquen allí, porque vamos a ir desarrollando cada una de estas partes de este versículo. Y en este verso ustedes y yo encontramos la declaración resumida de lo que para Pablo es el Evangelio. Y Dios quiere usar esto que dijo el apóstol Pablo para hablar a tu corazón y hablar a mi corazón, y que podamos mirar si también para nosotros eso es el Evangelio. ¿Cómo inicia diciendo allí el versículo, hermano, la primera frase? Hasta ahí nada más, ¿verdad? Hasta ahí está la coma, ¿no? Entonces ahí se termina la primera frase. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significó el Evangelio para Saulo de Tarso? Porque así se llamaba antes. Para Saulo de Tarso, el Evangelio no fue algo más que agregó a su vida. Fue lo que definió todo el rumbo de su vida. Y eso es lo que él está diciendo en esta primera frase. No es algo más que llega a mi vida, no es algo más que ahora sé o que ahora tengo que hacer. No, la experiencia con Cristo, con ese Cristo resucitado, le marcó todo el rumbo de su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida de Saulo estaba ahora anclada con Jesús. Pero curiosamente, hermano, él la define y inicia diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Recuerda usted en qué ocasión Jesús dijo lo que significaba seguirle a él? A ver, Sofi, ¿cómo dijiste? ¿Y luego? Dice la Biblia que mucha gente quería seguir a Jesús. Y entonces les dijo, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo no estaba en esa ocasión, pero parece que está recogiendo esas palabras y está diciendo ahora lo que su vida va a ser en Cristo. Saben, a mucha gente no le gusta esto, hermano, porque esto tiene implicaciones serias con nuestra vida. ¿A quién de los que estamos aquí les gusta sufrir? No, todos salimos corriendo del sufrimiento. Apenas si nos sentimos mal, ¿qué pastillas hay para esto? Rápido, ¿verdad? Porque no me quiero sentir mal. Nada más no nos gusta alguna relación que está media fea y decimos, no, con esta persona nada. Y no sabes lo que Dios puede hacer. Pablo está diciendo: mi encuentro con Dios no está marcado para que Dios supla todo lo que yo necesite. Y saben, hermano, mucha gente venimos buscando a Dios solo por eso. Y eso no es lo primero que dijo acá el apóstol Pablo. Yo estoy crucificado. Si fuéramos muy literales en lo que Pablo está diciendo, diríamos: Pablo tenía manera de bajarse, de bajarse de la cruz. No. Dice: yo estoy crucificado. Tenía la oportunidad de mirar hacia atrás. Bueno, en la cruz no había manera, hermano. ¿Y saben que ese es mucho del mensaje que encontramos en la Biblia? Deja de pensar en tu pasado, porque si vives en tu pasado no podrás vivir tu presente y tu futuro será un desastre. Y hay mucha gente que está anclada en el pasado, hermano.
pensando en lo que la abuelita, la tía, el vecino, la hermana o quién sabe qué le hicieron. Y hoy todavía, después de 40 o 50 años, cada vez que se acuerda, se enojan, lloran, patalean y quién sabe qué tantas cosas hacen. Pablo dijo: Cristo, estoy crucificado y mi pasado está borrado, amigos. Yo no voy a voltear hacia atrás. Solo tengo una mirada y esa es hacia el frente. Si él escribió la carta a los hebreos, este es el mismo pensamiento que encontramos en los hebreos. Dice Hebreos capítulo 12: puestos los ojos en quién, hermano, hacia adelante, solo en Jesús, hermano. Por ahí dice un dicho que para atrás, nada más para agarrar vuelo, ¿verdad, Pancho? Ni para agarrar vuelo. Bueno, ya lo estoy diciendo al revés, fíjense. No, bueno, usted sabe que los dichos no me salen del todo, ¿verdad? Pero uno va viendo, hermano, ¿verdad?, lo que Pablo dice. Estar en Cristo ahora define toda mi vida. Y es cierto, esa vida, hermanos, a la que Cristo te invita para que tú camines con ella, no es un lecho de rosas. No, hermano. Lo más probable es que el día que tú empieces a conocer de Cristo y quieras caminar más con Cristo, aquellos que decían que eran tus amigos te van a decir: ¿sabes qué? Hasta aquí contigo, man. Porque estás renunciando a lo que tus padres te enseñaron. Pero esa misma gente que te dice eso no sabe, ¿verdad?, que ahora estás conociendo a Cristo de una manera más profunda. Saben, nosotros venimos de un contexto donde siempre se nos ha hablado de Dios, hermano. La mayoría de toda Latinoamérica, ¿verdad?, crecimos en un contexto donde se nos habló de Dios, pero no se nos dijeron muchas cosas que Dios dice. Usted le dice a la gente: ¿usted cree en Jesús? La mayoría de la gente dice que sí, pero no saben lo que Jesús dijo. Un día yo, hablando con una mujer, le decía: ¿sabe usted cuál fue el consejo que la Virgen María dio? Y es el único consejo, déjeme decirle, el único consejo que usted va a encontrar en la Biblia que la Virgen dio. Y si usted y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, haríamos muy bien en ver cuál es ese consejo. ¿Usted se recuerda cuál fue ese consejo? Hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Cuánto haríamos bien, hermano, en seguir los consejos de Jesús? Un día yo le decía a una señora: ¿de veras usted ama a la Virgen? Haga suyo ese consejo y haga todo lo que Jesús dice. Caminar con Dios, hermano, va a romper con muchas cosas en nuestra vida. Y en mucha de nuestra vida va a estar marcada por esa cruz. Esa cruz que nuestro Salvador estuvo dispuesto, hermanos, a cargar por ti y por mí. Él no hizo nada para estar en esa cruz, hermano. ¿Por qué obra lo crucificaron? ¿Porque hizo el mal? Él un día se los preguntó a las personas que lo querían crucificar: ¿por cuál de las cosas que he hecho me golpean? ¿Por cuál de las cosas que he hecho me llevan a la cruz? No, le dijo a la gente: no, no te vamos a crucificar por las cosas que has hecho, porque pues todos hemos sido testigos y a todos nos has ayudado, ¿no? Era por otras cosas, porque se hizo llamar el Hijo de Dios, porque solo Él se atrevió a decir: ¿saben qué? No hay manera de que vayan a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otra manera que tú puedas llegar a Dios. Si no es a través de mí, no lo hay. Y por eso Él fue a la cruz, hermano. Por eso Él fue crucificado. Para Pablo, la cruz, hermano, lo marcó. Y usted puede leer en una de sus cartas
todo lo que él sufrió. No sé si alguna vez usted lo ha leído. Cuántas veces fue golpeado, cuántas veces fue azotado y todo lo que vivió. Pero hoy la mayoría de los que se dicen cristianos no quieren para nada sufrir. Quieren que todo les llegue hasta su casa, ¿verdad? No quieren esforzarse un poquito. Apenas si se siente que va a llover y dicen, no, no hay que ir porque mira, ya viene la lluvia. No, y si ya estamos medios viejitos, pues peor la cosa, ¿verdad? Dios, nos va a pegar algún aire y entonces sí, ¿verdad? Hermano, a este hombre no le importaba todo esto, hermano. Él sabía lo que se estaba metiendo. Hace 2 semanas, hermano, se escuchó una noticia, ¿verdad?, que conmocionó a mucha gente, pero que dijeron hay que callar esta noticia, que no la escuchen. 40 jóvenes de Uganda, y les dijeron, si no niegan su fe, hasta aquí se acabó. Los metieron a un templo de madera y les prendieron fuego. Dijeron, si alguno de ustedes niega su fe, se puede salir. ¿Sabe usted qué hicieron, hermano? Se pusieron a cantar hasta que se murieron. La gente que estaba allí, algunos dijeron, nosotros esperábamos escuchar gritos, ¿verdad?, pidiendo auxilio, quejándose la gente, y lo último que escuchamos fue esos cantos, donde esta gente estaba adorando a Dios. Si tú y yo no tenemos conciencia de eso, de que seguir a Cristo va a implicar estar en esa cruz, estaremos perdiendo el lugar, hermano. El evangelio no es aceptado por este mundo, hermano. Y como no es aceptado por este mundo, quienes decidan vivirlo siempre serán el enfoque, ¿verdad?, para ser lastimados. Porque el corazón del hombre es egoísta, es pecador, hermano. Quienes vienen al evangelio tenemos que tener bien claro que no venimos para sentirnos bien, porque estar en el evangelio empieza en la cruz, hermano. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Pero no es solo eso lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice la siguiente frase? Y ya no vivo yo. Y hasta ahí otra vez está otra coma, ¿verdad? Quienes venimos al evangelio para mejorar nuestra vida, estamos empezando mal. Yo no vengo al evangelio, o Dios no me busca al evangelio para mejorar nuestra vida. Déjeme decirle algo. Dios no maquilla muertos. ¿Sí me explico, hermano? Dios no maquilla muertos. ¿Qué dice la Biblia que somos sin Cristo? Bueno, dice la Biblia que sin Cristo, hermano, hagas lo que tú hagas, tú estás muerto. Nos creemos vivos. Creemos que estamos vivos. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que no lo estamos. Y tenemos que dejar esa vida. Para Pablo no fue mejorar su vida, para Pablo fue morir de manera literal, hermano. El Pablo, el Saulo que era antes, se quedó en el desierto allá tirado y ya no se volvió a levantar, hermano, después de que Jesús se le apareció. Saulo, ¿verdad?, había tenido una forma de vida, y en una de sus cartas, me parece que es Efesios, él describe todo lo que para él en su momento
eran sus trofeos. O sea, era el centro de su vida. Dijo, esto, todo esto era lo mejor para mí. Pero él termina con una frase. ¿Alguien recuerda cuál es la frase con la que dice que es eso para él? Basura. En otras dice que es estiércol, hermanos. Cuando él habla de estas cosas, él está diciendo lo que fue para él el evangelio. Todo cambió. Lo que para mí antes tenía brillo, ahora no lo tiene, porque ya no soy el mismo. De hecho, él escribió este verso que hace un momento repetía mi papá. Segunda de Corintios 5:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora veo las cosas de manera diferente. Quienes venimos al evangelio no podemos seguir viendo las cosas igual. O como decía nuestro hermano Contreras, usted vino a Cristo y vendía tortillas. Quítele las tuercas allí a la pesa con la que mide, porque ahora usted tiene que dar kilos de a kilo. ¿Verdad? Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser honesto, tiene que ser, ¿verdad?, íntegro. Pero eso solo lo hace Cristo, hermano. Cuando venimos a Él cambia todo lo que nos veíamos. Pablo dice, ya no vivo yo, ya no soy yo, ahora es Dios en mí, porque eso es lo que dice la palabra que ocurre, ¿no? En Efesios capítulo 1, usted llega al versículo 13, 14 y dice que una vez dice, tú escuchaste el evangelio, y ese tú escuchaste pudo haber sido 5, 6, 7, 1000 veces, pero no lo creíste. Pero el día que lo llegaste a creer ese evangelio, ¿qué es lo que ocurre? Dice la Biblia. ¿Si alguien se acuerda qué es lo que ocurre cuando creemos el evangelio? A ver, vámonos rápido a Efesios, muchachos, capítulo 1, creo que es verso 13. Bueno, fíjense, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y dice después, y habiendo creído en él. Primero escuchamos. Hay quienes, ¿por cuántos años tú estuviste escuchando el evangelio? ¿Por cuántos años escuchaste el evangelio? Bueno, por muchos años. Pero un día le llegó la luz a este caballero. Un día lo creyó y las cosas cambiaron, ¿verdad? Pero cuando él lo creyó, como muchos de los que estamos acá, dice la Biblia que Dios hizo algo. Dice aquí que nos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esto de sellados con el Espíritu Santo y esta última frase que dice aquí de la promesa nos lleva a Hechos 2. Así como el pueblo judío recibió el Espíritu Santo y vino sobre él, es lo mismo que Dios hace sobre nosotros, hermano. El día que usted y yo creemos al evangelio, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que lo tengamos allí en la sala y digamos, ay, al ratito nos vemos, ¿verdad? No te metas en mi cocina para que veas lo que estoy comiendo. No te metas a mi sala de estar donde veo todo lo que a mí me gusta, ni quiero que estés en mi alcoba. No, hermano, Dios quiere morar en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y si lo dejamos vivir, entonces va a ocurrir lo que dice el apóstol Pablo. Yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Su Espíritu Santo está en mí. Él es el que va a hacer las cosas a través de nosotros. ¿Cuántas veces te has topado con una persona que dices, nada más de verla, hasta la panza se me retuerce? ¿Por qué no te la llevas ya, Dios? No hacemos eso. A veces lo pensamos. Pero ¿qué crees que es lo que Dios quiere hacer? Que le des chance de amar a esa persona a través de ti. Porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, hermanos. Dice que ustedes y yo somos las manos, los pies, somos el cuerpo de Cristo. ¿A través de quién va a amar Dios a este mundo? Pues a través de nosotros, hermano. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Hermano, es una realidad que muchos de nosotros no somos monedita de oro para caerles a todos bien. Yo digo, Señor, dame más amor. O ama tú a través de mí a Malena, porque Malena ya, mira, hasta acá me tiene esta viejita, ¿no? Tenemos que decirle a Dios, Dios, a través de este cuerpo sirve a esta gente. Porque a veces yo ya no quiero. Ya estoy cansado. ¿Cómo me caen gordos? No, no es cierto. Pero a veces así pasa, hermanos. Es la verdad. Y tenemos que decirle una y otra vez a Dios, Dios, hazlo a través de mí. Muéstrales que tú estás aquí. ¿Saben que eso es lo que hoy más la gente quiere, hermano? Mire, hermano, usted puede salirse a cualquier parque de la República y agarre 3 personas al azar, hermano, y empiéceles a hablar de Cristo. Y yo le puedo apostar, hermano, que de esas 3 personas, 2 mínimo le van a decir, gracias, yo ya he escuchado. Pero ¿qué cree? Conozco a un cuate que es de la alabanza. Y no, viera usted, es pero tremendo ese fulano. Digo los de la alabanza porque ya dije de pastores, ¿verdad? Y ya estuvo bueno con los pastores. Ahora les toca a los de la alabanza, ¿no? Pero la verdad es esa, hermano. A ver, una ocasión salí con un grupo de mis alumnos. Fuimos a la Alameda Central. Y éramos como 14. Digo, de 2 en 2 váyanse. 1 hora, hora y media, vayan, pero 3 personas, ¿eh? Y al rato nos vemos aquí y platicamos. No, hermano, me dijeron cada cosa y sí, híjole, ¿qué cree que sí es cierto, profe? Mucha gente ha escuchado, está cansada de escuchar. Lo que quieren es ver a Dios, hermano, a través de usted y de mí, de personas que también, hermano, no somos perfectas, tenemos muchas limitaciones, pero Dios hace que lo que para mí sea imposible, Él lo haga posible. Amén. Eso es lo que dice su palabra, ¿no? Que lo que para nosotros es imposible, Dios lo puede hacer posible, hermano. Cuando le damos esa oportunidad en nuestras vidas, cuando lo dejamos que Él sea quien lo haga. Y el apóstol le está diciendo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Pero después nos dice, ¿verdad? Otra frase que encontramos allí, ¿verdad? Dice que Cristo está viviendo en él. Vamos otra vez a Gálatas capítulo 2, varón. La última parte dice, y lo que ahora vivo en esta carne, ¿qué es lo que dice allí? Lo vivo en la fe. Tener un encuentro con el evangelio, hermano, es dejar de vivir de acuerdo con nuestras emociones, con nuestras circunstancias y con los consejos de la abuelita, que ni conocía a Dios, pero que todo el mundo dice, es que la abuelita dijo. Pues yo amo a mi abuelita y la quiero a mis abuelos en su momento cuando los tuve. Pero yo mejor veo lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra es mejor, hermano, que la palabra de los hombres. ¿Qué dice de la palabra de Dios? Que el cielo y la tierra, pero mi palabra, hermano, no va a pasar, hermano. Cuando usted y yo hacemos caso a la palabra de Dios, Dios se compromete con usted y conmigo, hermano, porque es su palabra. Y Él, ¿verdad?, se ha comprometido con esta. ¿Usted no conocía la Biblia, hermano? O lo que en aquel entonces se tenía como Biblia. Al dedillo, hermano, se la sabía la escritura. Recordemos que Pablo o Saulo decía que era, ¿verdad?, fariseo de fariseo. Y este era uno de los grupos que más conocimiento tenían de la ley de Dios. Pero aún y con todo ese conocimiento que tenía de la ley de Dios y de todos los ritos y de todas las ceremonias que él hacía, él no vivía con Dios. Él no conocía a Dios, hermano, hasta que tuvo ese encuentro. Y fue por ese encuentro que entonces Pablo dijo, ahora ya no voy a caminar de acuerdo con esto.
Voy a caminar de acuerdo con lo que Dios dice. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Hoy usted y yo tenemos que preguntarnos también, hermano, ¿cómo es mi experiencia con el evangelio, hermano? ¿Es solo algo más que yo hago? ¿Es el evangelio para mí solo la actividad del domingo? ¿O la actividad de un día a la semana? Saben, ustedes y yo tenemos que llegar a dejar que Dios toque nuestro corazón y darnos cuenta que el evangelio no solo son actividades, no solo son cosas buenas que hacemos. El evangelio es lo que tiene que definir nuestra vida, hermano. Es dejar a Dios que obre a través de nosotros para que su reino se siga extendiendo. ¿Recuerda usted la oración que Jesús enseñó a sus discípulos? A ver, hermana Sofía. Sí, a ver, ¿cómo dice? Ajá. Amén. Ok. A ver, vamos a irla repitiendo todos. Empieza. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice Padre nuestro, ¿verdad? No es solo de usted, es de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y eso nos invita a que podamos tener comunión unos con otros, porque es nuestro Padre. Y luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios, hermano? Cada cosa que tú hagas, si la diriges a Dios, se convierte en adoración y santificación a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, vénganos tu reino. ¿Para qué? Para que yo haga mi voluntad, para que yo escuche lo que la Biblia dice, o vaya y le pida consejo a un pastor o a otro hermano y diga, pues bueno, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Saben? Es lo que la mayoría de nosotros hacemos, hermano. Tienes el consejo de Dios y dices, pero yo no voy a hacer tan tonto, yo voy a hacer esto. Y terminas haciendo lo que tú quieres. Pero no es de eso de lo que se trata. Padre nuestro, cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, para que sea hecha tu voluntad, así como se hace allá, se haga aquí. La única manera en que el reino de Dios se establece es cuando la gente conoce su voluntad. Y su voluntad ya la reveló Dios. Y está aquí en su palabra en la Biblia. Hermano, yo no sé cómo te encuentres, ni lo que para ti hasta este momento ha sido el evangelio. Pero Dios quiere que, al igual que el apóstol Pablo, el evangelio también te defina. El evangelio también marque tu vida. Y que tú y yo podamos ser, como fue el apóstol Pablo, un instrumento para que su reino se establezca en más corazones. Pablo persiguió a mucha gente, mataron a mucha gente que era cristiana. Y él fue lo que siempre lo estuvo persiguiendo, hermanos. Al grado que él llegó a decir, yo no merezco ser apóstol, yo no merezco esto. Si hay alguien que es pecador, yo soy el primero. Él sabía cómo había sido toda su vida, hermano. Pero le daba gracias a Dios porque un día él salió a ese encuentro, como está saliendo a tu encuentro, a tu vida. Abracemos a Dios, hermano. Abracemos su evangelio y dejemos que su evangelio sea lo que reine en nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, queremos agradecerle, Señor, su palabra. Y le rogamos, le pedimos, Señor, siga usted hablando a cada uno de nuestros corazones. Que su bendito Espíritu Santo sea quien hable ahí a nuestras vidas y su palabra sea lo único que quede en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, Dios, cuando concluimos esta actividad,
Dios, le rogamos por suyo que usted ha derramado en nuestra vida, lo podamos compartir con los que nos rodean. Que su sacrificio, Señor Jesús, sea lo primero y más grande que nos motive a darle siempre lo mejor. Y gracias por su promesa de guiarnos a toda verdad y a toda justicia a través de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús es que hemos orado. Amén. Por último, antes de que repitamos